Hola hermanos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos a comenzar ya la lección número 3 de este año de estudios bíblicos EVA, para estudio bíblico para adultos, para que usted pueda ir a tomar su Biblia, empezar a tomar nota y poder analizar lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que vamos a orar también para empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tener el computador, el celular, el televisor y el internet para poder ver este video y para poder aprender más acerca de tu palabra. Señor, te pido por todos mis hermanos que están viendo esto, sé tú abriendo su entendimiento para poder comprender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Espíritu Santo, sé trabajando en cada uno de nuestros corazones para que podamos ponerlo por práctica. Entonces te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Así que vamos con la lección de hoy. Hoy hablaremos acerca de el íntegro, la vida intachable de Job. Ya pasamos por las dos lecciones de introducción, así que vamos a ir directamente ya a hablar de este libro, el libro de Job. Y nos centraremos en lo que es Job del capítulo 1 al 2:10. Así que si tienes tiempo, igual voy a dejar cierto espacio para reproducir el audio de la Biblia, así que vamos con eso, para que tenga abierta la Biblia también en estos pasajes. El objetivo de la clase, el principal que vamos a ver hoy en día, es poder que cada uno de nosotros sea capaz de identificar los componentes de una vida íntegra según la perspectiva de Dios. Sacar un poco lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos, y centrarnos solamente en las perspectivas de qué significa una vida integral para Dios. Primero, bueno, ya sería segundo, repasar un poco lo que vimos en la clase pasada en el tema de la introducción a los libros tanto de Job como de Proverbios, y nos vamos a quedar con lo que vamos a ver ahora, el libro de Job. Ya vimos que Job significaba perseguido, arrepentirse en diferentes traducciones, que era un libro escrito en prosa, que estaba escrito con una forma más literaria, más que una historia, una narración o un discurso, estaba escrito en prosa. Teníamos entendido también que estos escritos fueron antes de la nación de Israel y que no tienen una fecha determinada. Y también veíamos un poco de la estructura del libro, ya la introducción a lo que es la vida de Job, las diferentes conversaciones que tienen con sus amigos y las conclusiones ya finales. Esto a grandes rasgos. También, como darle un dato curioso para los que no saben, si bien no se conoce quién escribió o el libro mismo no dice quién escribió el libro, algunos lo asocian a que podría haber sido Moisés, quien escribió también el libro de Job, que esta fue, según algunos dicen, cuenta la leyenda, que la historia en sí fue escuchada por Moisés en el tiempo que se fue de exiliado de Egipto, cuando lo querían arrestar por haber matado a un guardia egipto, donde conoció a su esposa también. En esos lares, en esos lugares apartados de Egipto, él había escuchado esta historia y él la había recopilado para poder escribirla. Pero se dice, ya no es nada 100% seguro. Entonces tenemos eso como a modo de repaso. Y vámonos ya a Job. Y vamos a ver las diferentes características de Job y cómo él es tomado como una persona íntegra. Vamos, lo primero que nos habla Job en el libro de Job, así que vamos a leer, y para que ustedes también escuchen, todo lo que nos relata de Job, los primeros versículos de este libro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces tenemos que Job viene de la tierra de Uz. ¿Dónde queda la tierra de Uz? No se sabe. Se tienen especulaciones, ahí tengo las dos especulaciones que encontré acerca de dónde se puede haber encontrado la tierra de Uz.
¿ya? Una es aquí donde está marcado el círculo, que es como el territorio de Edom, ¿ya? Que es donde se presunte que está el territorio de las tierras de Uz. Otros también dicen que puede haber estado cerca del río Éufrates, ¿ya? Ahí lo que recuerdan un poco más de la historia de Roma, del colegio, el Tigris y el Éufrates. Cerca también del Éufrates se dice que podría haber estado la tierra de Uz. Entonces estamos hablando de que Job vivía en esta Palestina que conocemos hoy en día en el Medio Oriente, cercano a lo que vendría a ser hoy en día Israel y lo que fue construida también la nación de Israel. Porque se dice que está cerca de los territorios de Edom, porque en Lamentaciones 4:21 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Entonces hacen esta relación entre el sector que pertenecía a Edom y que habita en la tierra de Uz, como si la tierra de Uz estuviera dentro de los territorios de Edom. También se cree que está cerca de estos lugares, ya que era susceptible, ya que era fácil de atacar para los sabeos por el sur y para los caldeos desde el este. Esto lo vemos en Job 1:15 y en el 17. Entonces se cree que está en este lugar que está marcadito como la tierra de Edom, donde se puede localizar esta tierra de Uz. Pero ¿quién era Uz? Uz se dice que podría haber sido uno de los hijos de Sem, y Sem era hijo de Noé. Así que como de esa linaje venía esta tierra de Uz, que podría también ser la genealogía que tenía Job. Más características acerca de Job. Tenía una esposa. El relato nos cuenta que tenía una esposa que le dice: maldice a Dios y muérete. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Aparte, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Eso quiere decir que eran 1.000 bueyes, ya que las yuntas de bueyes es cuando hay 2 bueyes unidos por el yugo. Por el yugo están unidos, esos son 500 yuntas de bueyes. Entonces, si son 500, tenía 1.000 bueyes. Tenía 500 asnas y tenía muchísimos criados. Yo trataba de sacar la cuenta, porque también la Biblia nos relata que era el hombre con más adinerado de la región. ¿Cuánto valía una oveja? Me puse a averiguar y una oveja la estaban vendiendo en 60.000 pesos. Entonces, en pura oveja tenía 420 millones en ovejas. Entonces eso súmele, que yo no encontré cuánto vale un camello hoy en día, a los bueyes, a los asnos, y también tener dinero para pagarle a los criados. Entonces Job también era una persona adinerada. ¿Qué otras características nos relatan acerca del libro de Job y otros también pasajes de la escritura? Job 1 y el 1:3 dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y como les decía, era la persona más rica del oriente. Eso lo podemos ver en Job 1:3. Pero también encontramos acerca de Job diferentes características en el libro de Ezequiel y de Santiago. En Ezequiel 14:14 y el 14:20, que son muy similares, el 14:14 dice: Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Después el 14:20 dice: Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Está hablando acerca de la profecía que se estaba dando como de juicio a la nación. Dios está diciendo por medio del profeta que libraría solamente a estas personas por sus vidas y únicamente por sus vidas. Sus vidas justas, ya ejemplares. La de Noé, la de Daniel y la de Job. Santiago nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí recarga que Job era una persona paciente. Entonces, aparte del libro de Job, que nos habla de Job, podemos ver en Ezequiel y en Santiago que también nos dicen que Job era una persona destacable. Entonces, momento de pregunta. Ahí, si usted está viéndolo con alguien, conversa acerca de estas preguntas. Si no lo está viendo con nadie, en los comentarios del video usted puede comentar las respuestas a estas preguntas.
¿Dónde vivía Job? ¿En España? ¿En China? ¿Dónde? ¿Quiénes componían su núcleo familiar? ¿Quiénes componían su familia? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántas hijas? ¿Cuántas esposas? ¿Podría haber tenido más de una esposa? Piénselo, debátalo, escríbalo. ¿A qué se dedicaba? Ya si tenía hartos animales, podríamos deducir a qué se dedicaba Job. Sí, podríamos deducirlo, ¿cierto? ¿Y en qué época vivió? A ellos les relataba un poco acerca de a dónde se sacó su historia. Podríamos decir que fue antes, después de Cristo, antes, después de Moisés, antes o después de Abraham. Así que para que usted deje también sus respuestas en la caja de comentarios y también la pueda debatir con su familia. La idea es que estos estudios bíblicos también usted lo pueda compartir, tener un tiempo en familia para ver estos estudios y también debatir acerca de los temas. Seguimos, entonces, Job y sus características. En el mismo libro de Job nos dice que era una persona perfecta y recta. En otras traducciones vemos que era una persona buena y honrada. Ya Santiago nos decía que Job es un ejemplo de paciencia. El libro de Job también nos dice que Job era una persona temerosa de Dios. Ya tenía este respeto de Dios, que no se andaba riendo de Dios o yendo un Dios aquí y un Dios allá, sino que él era una persona temerosa a Dios y era apartado del mal. Eso quiere decir que no andaba haciendo cosas malas, que no andaba robando, que no andaba pecando, no andaba diciendo cosas de el hermano, de la hermana, hablando mal de la esposa, engañando a las esposas o a la esposa. Entonces era una persona que estaba apartada del mal. Y una persona que también se preocupaba por su familia. Muchas veces nos quedamos con esto que la salvación es personal, pero la salvación, si bien es personal, no es una salvación egoísta, es una salvación que se comparte. Usted tiene que compartirlas con las demás personas y sobre todo con su núcleo familiar. Job respetaba presentar holocaustos para poder ser limpio de pecados. Sabemos que antes de Jesús las personas tenían que presentar sacrificios para poder recibir perdón por sus pecados. Entonces, él, aparte de poder presentar los que les correspondían a él por algún otro pecado que haya cometido, algún mal pensamiento, él presentaba también esto por sus hijos. Cuando se juntaban en fiestas que él tal vez no sabían cómo terminaban, él presentaba sacrificios por sus hijos. Entonces, aparte de preocuparse de su salvación, de su bienestar por Dios, se preocupaba también por el de su familia. Yéndonos a la traducción literal de este libro de Job, en vez de decir que era perfecto y recto o bueno y honrado, la traducción literal nos habla de Tam, que era una persona Tam, que es una palabra en hebreo que significa íntegro. Y se puede definir como una persona completa, gentil y querida. Ya también íntegro se puede traducir como íntegro, perfecto, quieto o recto. Entonces Job era una persona íntegra. ¿Qué nos dice la Real Academia Española acerca de esta palabra? Íntegro, que no carece de ninguna de sus partes. Entonces está completo. Una persona íntegra está completa. Por eso hablamos de pan integral, porque el pan integral tiene la semilla completa del trigo. Entonces, íntegro, tiene todas sus partes. También se define como un adjetivo de una persona recta y intachable. Entonces, no tiene fallas, no tiene acusaciones en su contra. Entonces, es una persona intachable. Estas son las características que tiene Job. Pero ¿qué entendemos por integridad nosotros hoy en día? Y aquí vamos a hacer la comparación entre las dos perspectivas. Lo que define la humanidad, la Real Academia Española, los libros de autoayuda y todo acerca de una persona íntegra y lo que Dios ve acerca de una persona íntegra. El concepto humano de integridad yo encontré que se basaba en tres aspectos: la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección o ser correcto, ser una persona responsable, con control emocional,
respeto por sí mismo, ser puntual, leal, pulcritud, que es una persona limpia, una persona pulcra, una persona disciplinada y tiene congruencia y firmeza en las acciones que toma. Entonces, todas esas cosas, que es lo que define el mundo, la integridad, como la ve la perspectiva humana, son cosas que uno puede ver de la persona, ¿ya? Yo puedo ver que la persona es honesta, ya que la persona, si bien tiene respeto, es pulcra, es limpia, yo eso lo puedo ver de la persona, ¿sí? Es la característica que uno puede ver y son como adjetivos calificativos de la persona que uno puede ver. Pero, ¿cuál es la diferencia con la integridad que nos pide Dios? O la integridad que Dios ve. ¿Habrá alguna diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Por qué? En el Salmo 15, que vamos a leer, nos relata acerca un poco de la integridad que espera que tengamos Dios al momento de entrar en su casa, al habitar en su templo. Así que vamos a leerlo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Entonces, ya, el que anda con integridad y practica la justicia, ya el poder vivir equitativamente, no prefiriendo más a una persona que a otra, no haciendo malos juicios, tenemos que practicar ser personas justas, ser personas equitativas con lo que pensamos y la manera que damos. Después dice, y habla verdad de su corazón. Eso quiere decir que es sincero consigo mismo. Es decir, no se miente ni a sí mismo ni a los demás, ni tiene un concepto más elevado del que debe tener en sí mismo. No es una persona muy creída, no es una persona que, hoy sí, yo merezco todo lo que me está pasando. Hoy esto me lo merezco porque yo soy el más bacán. ¿Ya? Sino una persona íntegra para Dios es una persona sincera consigo mismo y no tiene más alto concepto de sí mismo. Después tenemos que no perjudica a sus amigos ni a sus vecinos, ni de lengua, ni haciendo chismes, ni haciendo maldades. Eso quiere decir que una persona íntegra según Dios no anda hablando mal de las otras personas, no anda criticando al pastor por las cosas que hace, no anda hablando mal del hermano porque publicó aquí, publicó allá, o dijo tal palabra que no debería haber dicho y cosas así. Una persona íntegra a los ojos de Dios no anda hablando mal de nadie ni haciendo cosas malas para el hermano, ya sea robarle, ya sea quitarle la esposa, ya sea perjudicarlo con alguna decisión, no anda haciendo maldades. ¿Qué más tenemos? Que honra a Dios de palabras y de hechos, cumple su promesa con Dios y dice, Dios me mandó para acá en esta iglesia yo me quedo. Dios, yo te prometo esto, si pasa esto otro, uno cumple sus promesas, ya de palabras y de hechos. Una persona íntegra a los ojos de Dios cumple sus promesas con los demás. Después dice que desprecia a los que Dios desprecia. Esto es difícil de explicar porque suena como muy tajante, como si Dios no quisiera a todas las personas, como si tuvieras un grupo selecto y que uno debería odiar a las personas que odian a Dios o que no creen en Dios, y que Dios los de menospreciar a las demás personas. Pero sabemos que no es así. Dios no menosprecia a nadie. En vez de verse como el menospreciar, como no juntarse, es más bien un no dejarse influenciar por estas personas que deciden no servir a Dios, no seguir a Dios. Ya sabemos que de ellos podemos recibir malos consejos. El otro punto de una persona íntegra según Dios es la que presta dinero al que lo necesita, pero no cobra intereses. Esto es un punto súper bueno. Ya, el que da sin esperar nada a cambio, el que sabe que la persona de verdad lo necesita, se preocupa por el otro. Y por último, una persona íntegra
a los ojos de Dios, según el Salmo 15, no acepta sobornos de ningún tipo, por lo tanto esta persona no tiene precio. Entonces una persona íntegra a los ojos de Dios no recibe coimas, no recibe el dinero por debajo de la mesa para que lo dejen pasar de curso o cosas similares para poder conseguir lo que uno quiere. A cierta mirada se pueden ver como si estas dos son iguales, estas dos perspectivas son iguales, pero aparte de estas cosas que uno puede ver de la otra persona, en el humano, Dios le agrega la preocupación por el otro, ¿sí? Una persona íntegra a los ojos de Dios se preocupa por el otro cuando necesita dinero, se preocupa de no hablar mal de la otra persona, se preocupa de hacerle el bien a los demás, se preocupa de cumplir con las cosas de Dios, cumplir con las cosas que uno prometió, ya que tampoco el no tener tan alto concepto de nosotros mismos para tratar bien a las otras personas. Entonces la perspectiva de la integridad humana, como les decía, son cosas que uno puede ver y destacar de otra persona, de estos adjetivos calificativos que califican a las personas. Pero Dios, aparte de lo que uno puede ver de la otra persona, también se preocupa de lo que uno le hace a las demás personas. Entonces podría hacer las diferencias entre el modelo de integridad humana y el modelo de integridad que entrega Dios. Una persona íntegra para Dios, aparte de ser honesto, de ser puntual, de ser limpio, también es una persona que se preocupa por el otro si necesita dinero. Otros versículos también de la Biblia hablan acerca de ser hospedador, de preocuparse por el otro, de amar al prójimo como uno mismo. Eso es integridad a los ojos de Dios. Ya, no es orar bonito, no es decir que tengo visiones, no es decir que o profetizar o aparentar una llenura del Espíritu Santo hablando en lenguas, sino que una persona íntegra a los ojos de Dios, una persona, podríamos decir, espiritual a los ojos de Dios, se preocupa de vivir una vida intachable, enfocándonos también en cómo tratamos a las demás personas, cómo tratamos al prójimo. Por eso es el segundo mandamiento más grande. Ya amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como uno mismo. Entonces, viendo esta perspectiva de íntegro, que decíamos que Job era un hombre íntegro, la pregunta podría ser, ¿Job era verdaderamente un hombre íntegro? Y si fue así, ¿por qué le pasaron tantas cosas malas? Y eso lo vamos a analizar durante todo este curso, así que no les voy a hacer spoiler de las lecciones. Vámonos con Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, el mismo libro nos dice que era una persona íntegra. ¿Era Job un hombre íntegro? Sí. En Job 1:1 dice que Job era un hombre íntegro. Vámonos del 1:5. Como les contaba, aquí habla acerca también de que él, aparte de preocuparse y aparte de verse como una persona íntegra, una persona intachable, también se preocupaba por la vida de los demás, en este caso por la vida de sus hijos, y presentaba sacrificios por ella. Porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y todos los días él presentaba sacrificios por sus hijos. Entonces, él no se preocupaba solamente del verse bien, del verse estupendo, del verse súper espiritual, que oraba mucho y que ocupa palabras enredadas al momento de orar y pone cara de pájaro con dolor de estómago al momento de estar orando o dar una lección, sino que también se preocupaba por la vida de sus hijos. Oraba, intercedía por ellos y pedía perdón por sus pecados. El 1:8. Y aquí está hablando directamente Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces aquí el mismo Dios dice que Job era perfecto, que era una persona íntegra. Y si Dios está diciendo que Job era una persona íntegra, Job era una persona íntegra, según la perspectiva de integridad de Dios, que se preocupaba tanto de lo que él hacía como por el otro. En el 2:3, Dios vuelve a decir que Job es una persona íntegra. El 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Entonces podemos ver que a pesar de la primera prueba que recibió Job, Dios lo seguía considerando una persona íntegra, una persona que se preocupaba de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, varón perfecto, varón íntegro. Entonces, Job era una persona íntegra, y nos tenemos que quedar con esto. Sí, Job era una persona íntegra porque lo dice la Biblia, lo dice Job en el escrito, pero lo dijo Dios. Dios dijo que Job era una persona perfecta, era una persona íntegra. Entonces vamos con la siguiente sección de preguntas. Y aquí también debátalo entre los que están viendo el video y también comente su respuesta aquí abajo. Si quiere que yo estoy muy mal y estoy hablando de pura estupideces, póngalo también en la caja de comentarios. Los haters también ayudan a crecer como canal de YouTube. No, X. Entonces, ¿cómo definiremos la palabra integridad? ¿Es algo solo interno? ¿Es algo solo externo? ¿Es algo interno y externo? ¿Qué cree usted? Veíamos que teníamos que ser personas pulcras, personas limpias, personas puntuales. También tenía que relación con integridad, honestas, cumplidoras. Ya, eso podría ser externo. O ambas dos, interno y externo. ¿Qué cree usted? Haga así, la 1, la 2, la 3. O diga amarillo, verde o rojo. Diga usted ahí en su casa. ¿Cuál será la respuesta? Y la respuesta es que las 3 se quedan cortas. Las 3 respuestas se quedan cortas. Sí, lo hice con su qué, para que usted pueda analizar también. ¿Por qué? Porque solo lo interno nos quedaríamos solamente con tener buenos pensamientos. Con decir que orar mentalmente, como algunos lo hacen, pensar buenas cosas, pensar en lo honesto, en lo afable, pensarlo. O la segunda opción era solo lo externo, solo la práctica, solo en ser puntual, solo en ser hospedador. Y lo interno y lo externo sí también, pero veíamos que una persona íntegra, integridad a los ojos de Dios, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del libro de Job, es una persona que también se preocupa por el otro. Entonces no solamente mi interno, mi externo, sino que también el del otro, el extra externo, no sé cómo se diría bien la palabra, pero el que está extra de mí, también lo que yo lo hago por el otro. Entonces, ¿cuál era de las 3? Ninguna. Y pregunta más a su corazón, para que usted piense también en su casa, ¿cómo está mi integridad? ¿Estoy siendo yo puntual, limpio, pulcro, honesto? ¿Estoy prestando dinero a los que lo necesitan? ¿Me cumplo lo que le prometo a Dios? ¿Cumplo lo que le prometo a los hombres? ¿Estoy aceptando sobornos? ¿Estoy aceptando que me paguen por hacerle pitutos a las personas? ¿Por conseguirle trabajo en mi empresa y cosas así? Piénselo. Tal vez si quiere no lo escriba en los comentarios, pero piénselo. Pero ya vamos siguiendo avanzando en este capítulo y esta lección de Job, que siendo Job una persona íntegra, una persona que hacía lo correcto a los ojos de Dios, que no solamente se quedaba con la integridad humana, sino que la integridad divina. ¿Qué pasa? Sufre igualmente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ya podemos tener este proceso de sufrimiento, esta prueba que tiene Job en su vida. Ya por eso hablamos de las pruebas que tenemos en la vida, de las cosas que son permitidas por Dios. No son enviadas por el enemigo, no son enviadas, no son creadas, sino que son permitidas por Dios. Toda prueba, toda dificultad es permitida por Dios. Y aquí nacen siempre las dos preguntas, ¿por qué y el para qué estamos pasando esto? ¿Por qué Dios tengo que estar desempleado otro año más? ¿Para qué, Dios? ¿Ya? Y lo mismo le pasó a Job en 2 oportunidades. Primeramente perdió todo, y aquí él aún así sigue siendo una persona íntegra, y Dios dice que a pesar de estas pruebas, Job no pronunció mal contra Dios y siguió siendo una persona íntegra. Y después viene su segunda prueba, que Dios permite que Satanás pueda tocar su salud. Y es aquí donde él se enferma. Dice que le dio una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y se tenía que sentar en medio de la ceniza para que se le pasara la comezón. Entonces vemos este sufrimiento de Job, permitidos por Dios y efectuados por este Satanás. Pero vámonos un poco más a la palabra. ¿Qué significa sufrimiento? Hay varias definiciones acerca de sufrir. Una es sentir físicamente un daño, un dolor o una enfermedad o un castigo. En este caso, un daño físico en las pérdidas materiales que tuvo Job y también en su salud cutánea. Someterse a pruebas o exámenes. Esto es súper, y aquí hace la unión entre las dos palabras. Ya sufrir
también se puede definir como someterse a una prueba, a un examen. Entonces tenemos estas dos grandes pruebas que empieza a cursar Job en su vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a Job si siendo una persona buena deberían pasarle cosas buenas? ¿O no? Lo que se siembra se cosecha, ¿sí o no? Y un punto que también lo trabajamos en el libro de Hechos, cuando a Pablo llega a esta isla y le muerde una serpiente el brazo. Y todos dicen que a él estaban pasando cosas malas porque era una persona muy mala. Y después cuando es sanado del veneno de la serpiente, dicen que él es una persona muy buena, casi un dios, porque le estaban pasando cosas buenas. Pero aquí tenemos 3 versículos para poder razonar, para poder entender estos procesos de sufrimiento, que aún así las personas íntegras como Job, intachables, perfectas, honradas, aún así son probadas, tienen que pasar por este sufrimiento, por esta prueba. Primera, ahí no se nota bien el 1, pero es Primera de Corintios 10:13, dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará la salida. Entonces, sabemos que todo el proceso, toda prueba que nosotros vivamos, es porque Dios sabe que somos capaces. Lo mismo sucedió con Job. Satanás le dijo: claro, claro, si no le hay hecho nada, no le he mandado ninguna prueba, claramente va a creer en ti. Pero Dios sabía que Job iba a responder, por eso permitió que su economía fuera tocada, que sus riquezas, que sus bienes materiales fueran tocados y que después su salud también fuera tocada, porque Dios sabía que él podía resistir la tentación de querer dejar a Dios o querer maldecirlo, como le recomendó su esposa. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 10:13. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, a los hijos de Dios, no a todas las personas, a las personas que tratamos de hacer las cosas bien, que nos preocupamos tanto de nosotros, de cómo nos ven las otras personas, y nos preocupamos también por los otros, somos hijos de Dios, todas las cosas que nos sucedan van a ser para nuestro bien, con un propósito, con una meta, con un objetivo. Todas las cosas para los que aman a Dios van a ayudar para bien, tienen su propósito. Santiago 1:2-4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, Santiago aquí es súper claro con cada uno de nosotros. Todas las pruebas, todo el sufrimiento, todas las dificultades que podamos vivir, sea un divorcio, sea un descontento con alguien, que están hablando mal de usted, de que se enfermó, de que le van a pegar, de que se enojó con alguien, todas estas pruebas producen paciencia, y la paciencia no solo tiene un buen resultado, que es para perfeccionarnos y completarnos y que no nos falte nada. Entonces, ¿por qué nos suceden todas estas cosas? ¿Por qué Dios tan malito permitió que Job perdiera todo lo que tenía y perdiera también su salud? Porque él sabía que Job no iba a fallarle, y porque era necesario para que Job fuera completamente perfeccionado. Ya este proceso de la santificación, que hablamos en nuestros talleres de formación también, que es el proceso de santificación, que cada día podamos ser más santos como Dios. Ya no es algo de que pasa de la noche a la mañana, no es algo de que pasa de un día para otro, sino que es algo que tiene un proceso, que aún así las personas íntegras tienen que pasar. Y vamos con la última tanda de preguntas. Así que usted escriba abajo si usted se equivocó, si usted acertó en todas. Daniel, soy muy seco, escríbalo aquí abajo.
Y también dialogue con la persona que lo está viendo. Llame a sus hijos, llame a su marido, llame a su sobrino, a su abuelo o a alguien para que pueda ver este estudio con usted y responder las preguntas también. Entonces, ¿cuáles fueron las pruebas de Job? Teníamos dos pruebas. Opción número A, el divorcio y el fracaso comercial. B, la muerte de sus hijos y enfermedad. C, una demanda social y el desempleo. ¿Cuáles fueron las dos pruebas de Job? De esta persona íntegra. Que siendo perfecto le pasaron cosas malas. ¿Pero cómo? ¿Algo oculto debe tener Job? No, porque Dios dijo que Job era íntegro. Era perfecto. Entonces no tenía nada malo. Y la respuesta correcta es B. Ya sabemos que le pasaron muchas más cosas, sí. También tuvo un fracaso comercial, se le murieron todos sus animales. Pero la más correcta es la respuesta B, que es la muerte de sus hijos y su enfermedad cutánea. Pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito de ser probados? Siendo personas que hacen tan bien las cosas, personas tan buenas, tan espirituales, somos aún así probados. A, recibir lo que merecemos, por eso somos probados, porque tal vez estamos haciendo algo mal y estamos recibiendo cosas malas. B, ser recompensados con el doble. O C, ser completados. Hay un versículo clave que estaba en Santiago que nos decía cuál era el propósito de ser probados. A, B o C. Dígalo fuerte. Hágalo así. A, B y C. No, la A es como así. Bueno, A, B o C, la respuesta es C, ser completados. La Biblia dice que Job era perfecto y Dios dice que Job era perfecto, pero tenía que pasar este proceso para ser una persona mucho más íntegra y mucho más completa. Y la pregunta para que usted pueda meditar en su casa: ¿cuáles han sido los propósitos de las pruebas que ha vivido? Puede haber sido poder aprender a depender más de Dios, poder aprender a ser más amable, ser más paciente, como decía también Santiago. Así que usted enumere ahí en su cuaderno y quédese con esto. Ahí todas las pruebas que usted ha pasado, no sé, enfermedad, que me peleé con mi hermano, de que me pegaron o me van a echar. Y usted ponga ahí también todos los propósitos y todas las cosas que ha generado en usted estas dificultades. Y para terminar tenemos el versículo de memoria, que usted también, si quiere, puede ponerlo en los comentarios de este video, poder parafrasear el versículo de la semana. Así que los dejo invitados. Este mes me toca a mí, creo que son 6 lecciones con mi carita, para ir analizando este libro de Job. Entonces ya vimos lo que era Job 1, 2, vimos lo que era Job, quién era Job, y podemos analizar también este tema de la integridad y que aún así, siendo personas íntegras, Dios nos prueba. Así que comente abajo las respuestas a sus preguntas. Comente abajo las respuestas a las preguntas que les dimos en el comentario de este video. Este video sí se puede comentar porque no es contenido para niños. Y también ponga cuántas le achuntó de las preguntas de... ¿Cuántas le achuntó? ¿Cuántas le acertó de las preguntas de alternativa? Así que eso, hermanos, espero Dios los bendiga y podamos ser personas íntegras en nuestra vida con una integridad divina y no terrenal. Nos vemos. Chao.